¿Cómo nos hemos convertido en lo que somos? ¿Cómo hemos llegado hasta donde estamos? Hemos evolucionado y continuaremos haciéndolo, y esto es reflejado por la teoría de la evolución. Sin embargo, no siempre ocurrió así. El fijismo. Hasta el siglo XIX, la mayoría de las personas estaban convencidas de que todas las especies habían sido creadas tal y como las vemos hoy, es decir, sostenían que cada especie de seres vivos permanece poco más o menos invariable a lo largo de la historia en la forma en que fue creada. Características del fijismo. El fijismo se caracterizó principalmente por presentar una visión antropocéntrica del mundo. Se pensaba que la especie humana era el centro de todo, que todo había sido creado para nosotros. Sobresalió Copérnico. A su vez, destaca la idea de una Tierra de apenas 6000 años de antigüedad. Aquí cabe mencionar a Génesis, que fue quien defendió un tiempo de desarrollo de la Tierra corto, en el que sería imposible la evolución de las especies. Las falsas evidencias del sentido común se desarrollaron también. A la escala temporal humana, las especies parecían inmutables. Cabe mencionar a Georges Cuvier, nacido en 1769 y murió en 1832. Fue un paleontólogo que estudió en profundidad los fósiles y comprobó que entre ellos existían especies muy diferentes a las actuales. Se considera como el primer científico que defendió la extinción de las especies, pero no admitió los cambios en las especies. Jean-Baptiste de Monet-Lamarck reflejó una teoría de que las especies biológicas experimentan cambios, es decir, una teoría de la evolución. Este naturalista francés consideraba que los seres vivos tenían una tendencia natural hacia la complejidad. Esto quiere decir que era una tendencia a la transformación de las especies. Por ello, su teoría se denomina transformación o lamarckismo. Esta teoría se caracteriza principalmente porque los organismos llevaban a cabo una transformación a lo largo del tiempo. A su vez, los cambios de las condiciones ambientales provocaron que las especies modifiquen sus hábitos y varíen sus necesidades. Los hábitos de los organismos determinan los cambios que se producen en ellos y por lo tanto se modifican los individuos. Y los cambios así adquiridos serán transmitidos a la descendencia. Esto acabará provocando que se originen nuevas especies. La teoría de Lamarck también es conocida como la teoría de los caracteres adquiridos, resaltando así uno de los principales errores que presentó, ya que las características que adquieren los seres vivos de una especie no se transmiten a sus descendientes. Por ejemplo, a algunas razas de perros se les corta el rabo al nacer, y aunque no puedan usarlo, su descendencia presentarán también rabo. Charles Darwin nació en 1809, cuando Lamarck desarrolló su teoría evolutiva, y murió en 1882. A los 22 años, Darwin comenzó su viaje a bordo del Beagle, un barco de la Armada Británica en el que durante 5 años daría la vuelta al mundo. Durante su viaje realizó observaciones y reflexiones tomando datos que concluyeron con la formación de su teoría evolutiva, y fue en 1859 cuando publicó El origen de las especies. En ella exponía su perspectiva evolucionista de la naturaleza, apoyada con observaciones, y proponía el procedimiento por el que ocurriría la evolución, la selección natural. Las ideas básicas de la teoría evolutiva de Darwin son: la población cambia gradualmente. Los individuos que sobreviven son los que tienen descendencia y a ella le transmitirán la variación ventajosa. Como consecuencia, la población cambiará continuo y gradualmente. Se produce una selección natural. Sobrevivirán aquellos que sean más aptos, es decir, los que poseen alguna variación que les proporcione cierta ventaja con respecto a otros. Entre los individuos de cualquier especie existen variaciones o diferencias heredables, como por ejemplo una población de conejos, en los cuales unos serán más veloces que otros. Y nacen más individuos de cualquier especie de los que pueden sobrevivir. Esto es debido a los recursos del medio, los cuales son siempre limitados. En consecuencia, no todos sobrevivirán. Unos años después de la publicación del origen de las especies, Darwin dedicó un libro exclusivamente a la evolución humana, en el que nuestra especie pasaba a tener antepasados comunes con el resto de los seres vivos. Gregor Mendel
nacido en 1822, fue conocido como el padre de la genética. Enunció las leyes que rigen la herencia genética a partir de las investigaciones que realizó con las distintas variedades de guisantes. El desconocimiento de la genética fue una de las dificultades con las que se encontró Darwin y le impidió explicar el origen de la variabilidad entre los individuos de una especie, así como el modo en que se transmitían de generación en generación las variaciones ventajosas. A mediados del siglo XX, las propuestas de Darwin fueron enriquecidas y actualizadas con los nuevos conocimientos de genética y otras ramas de la ciencia. El resultado fue la teoría sintética de la evolución, cuyas aportaciones más importantes son: la unidad evolutiva no es el individuo, sino la población, es decir, la unidad evolutiva es la evolución del conjunto de individuos de una especie que vive en la misma área. El origen de la variabilidad está en las mutaciones. La mutación es el cambio súbito que se produce en el ADN y otorga características diferentes. Las mutaciones son heredables y se producen al azar. El proceso a partir del cual se forman dos o más especies nuevas a partir de una sola se denomina especialización y puede producirse mediante la separación de dos poblaciones de la misma especie o por una barrera geográfica. Esto se denomina aislamiento geográfico. Las diferentes especies siguen una evolución independiente debido a las mutaciones que se producen en cada una de ellas de manera aleatoria. Y, finalmente, la acumulación de diferencias entre las poblaciones y la selección natural acaban por originar distintas especies. Se dice que dos poblaciones son de distintas especies cuando hay aislamiento reproductivo entre ellas, es decir, los cruces entre individuos de distintas especies no producen descendencia o esta es estéril. Los datos y argumentos que se han aportado a favor de la evolución son tantos y tan concluyentes que la evolución se considera un hecho histórico. No hay debate alguno respecto a la evolución en la comunidad científica. Sin embargo, sí se debate cómo se ha producido la evolución. Entre los datos que permiten hablar de la evolución como un hecho histórico se encuentran los siguientes. El registro fósil, que permite comprobar que a lo largo de la historia las especies han aparecido y se han extinguido. La anatomía comparada, ya que algunas partes del esqueleto de distintas especies responden a un mismo modelo y están constituidas por las mismas piezas. El desarrollo embrionario. Este es muy similar entre distintas especies en sus fases tempranas, por ejemplo, entre un humano, un perro, un pez y un ave. La biología molecular. Todos los seres vivos están constituidos por los mismos elementos químicos y construyen sus proteínas con los mismos aminoácidos, siguiendo un mismo procedimiento. El 24 de noviembre de 1974, un grupo de paleoantropólogos encontraría en Etiopía el esqueleto de un homínido muy antiguo, al cual llamaría el Lucy. Su nombre científico es Australopithecus afarensis y su edad es de 3,2 millones de años. Lucy era de sexo femenino, medía poco más de 1 metro, caminaba erguida y tenía un volumen cerebral de 400 centímetros cúbicos, similar al de los chimpancés. Poco después de la extinción de los dinosaurios, hace 65 millones de años, se produce una gran diversificación de los mamíferos, entre los que aparecen los primates, caracterizados por tener 5 dedos provistos de uñas planas al final de cada extremidad, y por tener unos ojos situados en una posición frontal. Los hominoideos son unos grupos de primates que incluyen a los simios antropomorfos, como los chimpancés, así como a los homínidos, representados actualmente por el Homo sapiens. Los chimpancés y los humanos modernos se diferencian solamente en un 1,2% del genoma. Los linajes de ambos se separaron hace unos 11 millones de años. Sin embargo, no fue una separación definitiva hasta hace 6,5 millones de años, ya que hubieron cruces esporádicos entre ambos. Durante los últimos 7 millones de años, los homínidos han evolucionado desde formas similares al chimpancé hasta el humano moderno. Es lo denominado proceso de hominización. La bipedestación es el primer criterio para diferenciar entre homínidos y simios antropomorfos. Este consiste en caminar habitualmente erguido y sin balancear mucho el cuerpo, y surgió debido a la necesidad de ver por encima de las plantas. Además, esta requiere determinadas características anatómicas. La primera de ellas que se distingue es la posición del foramen magnum, un orificio situado en el cráneo por el que pasa la médula espinal y que señala el lugar en el que se inserta la columna vertebral en el cráneo. En los homínidos este se orienta hacia abajo, mientras que en los simios lo hace hacia atrás. Otra característica a tener en cuenta es la disposición de la cadera, ya que en los homínidos los fémures se dirigen oblicuamente desde las caderas hasta converger en las rodillas y en los simios se disponen verticalmente manteniendo muy separadas las rodillas. Por último, para que se pueda hablar de la bipedestación, se deben tener en cuenta los cambios en el pie.
ya que la adaptación a la misma supuso el alargamiento del pie y el alineamiento del pulgar con los demás dedos, reduciendo su tamaño. Otro criterio que se tiene en cuenta es la encefalización en el ciclo vital. El humano moderno tiene un volumen cerebral que oscila entre los 1300 y 1400 centímetros cúbicos. Este gran volumen cerebral provocó problemas a la hora de que la cría atravesase el canal de parto, ya que la adaptación al bipedismo implicó un estrechamiento de la pelvis. Para que el parto fuese posible, se adelantó el mismo, teniendo la especie humana al nacer un volumen cerebral de 350 centímetros cúbicos, los cuales se incrementarían a lo largo de su vida en un 400%. El último criterio que nos define como humanos es la disposición del lenguaje articulado en nuestra especie. Este es posible gracias a una capacidad mental muy elevada y a la disposición de un